Que Dios Todopoderoso les esté bendiciendo, amados, en esta mañana 9 de febrero 2023. Dele gloria a Dios porque está vivo, dele gloria a Dios en las pruebas y verá que Dios le va a venir a dar fortaleza. Eso lo hago yo, aunque no quiero, aunque mi carne dice no. Entonces yo me acuerdo de lo que el Señor manda en las Escrituras, Salmo 103, estoy hablando un poquito, ¿verdad? Para que vamos a darle el tema. Hablando un poquito lo que el salmista David dice en ese salmo, le habla a su alma y le dice: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así es que, amados, si Dios te ha hecho milagros, Dios te ha salvado, Dios te ha bendecido, te ha alimentado, te ha dado hijos, te ha dado familia, a lo mejor te ha quitado personas que te hacían daño. Dios es bueno, no te olvides de los beneficios del Señor. Y si estás en prueba, no te olvides de los beneficios del Señor, que el Señor lo va a volver a hacer, va a volvernos a bendecir, va a volvernos a salvar. Si estamos en alguna situación difícil, el Señor es protector de sus hijos. Solo necesitamos creer. A veces a mí me va mal cuando dejo de creer, pero cuando yo creo y le digo: Señor, aunque no veo, yo estoy creyendo, yo veo la gloria de Dios. Así que, ¿quieres ver la gloria de Dios? Entonces agárrate de la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amado, el Señor, voy a salir yo, pero el Señor está inquietando mi vida para que yo te dé esta palabra. Bendito sea su nombre para siempre. Y me la dé yo, porque yo le estaba orando y le decía: Señor, sea usted quien nos explique, quien nos aclare las cosas que no entendemos de la Biblia. Y realmente solo su Espíritu Santo, que es el que la inspiró a los hombres que la escribieron. Hay escritores sagrados que ni siquiera sabían ni entendían lo que estaban escribiendo. Entonces hoy, para la gloria de Dios, tenemos el Espíritu Santo y le rogamos al Padre que nos ayude a entender. Yo me equivoco. Yo le digo: Señor, que no se me olviden las cosas, porque se me olvidan mucho las cosas. Señor, que no esté hablando yo mis inventos, mis ideas, sino que sea usted. Oro al Dios de los cielos, oren por mí, para que así sea, hermanos y amigos, porque si no, entonces yo voy a cometer errores doctrinales y los voy a arrastrar a los que me siguen los videos, los voy a arrastrar al error, como he visto que ocurre con otros que enseñan supuestamente la Biblia, que la gente les cree todo. Un ejemplo les quiero dar. Una señora que dice pues que es cristiana, a mí no me consta si es o no es, Dios lo sabe, Dios sabe si soy o no soy yo. Entonces esta señora está hablando muy mal de un pastor que dice ella que cayó en pecado porque se casó al mes después que su esposa murió, después de unos 12 años de estar enferma, y ella no tenía relaciones sexuales con su esposo. Entonces esto lo sabía la iglesia, lo sabían muchas personas. Son iglesias donde creen en profecías. Entonces dice él que las profetas decían muchas cosas y conocían la situación de este pastor. Si usted quiere enterarse, búsquelo ahí en las redes. Se llama él John Aguayo. Entonces cuando yo miro eso, pues yo soy de lengua fácil. Entonces yo inmediatamente sentí que no debía condenar al hombre. Entonces empecé a investigar y ya descubriendo, a él lo obligaron a decir por qué se casó al mes. Entonces él explica su punto de vista, y es porque la esposa pues no le daba relaciones sexuales, porque ella también tenía un trauma que ella misma cuenta en video, porque ella predicaba en la iglesia El Buen Pastor en Perú. Estoy, mire, llevando esta cosa para que, hablando de esto, que yo pensé que ya no tenían por qué hablarlo, pero lo estoy hablando por aquellas personas que nos gusta juzgar por las apariencias. Y Dios me daba ese tema precisamente un día de esto: no juzgar por las apariencias, sino con justo juicio. Y nosotros somos muy dados ahí nomás vemos a una persona que cometió un error y ahí nomás la condenamos. Y Dios no quiere que hagamos eso. Dice que primero miremos la basura de la viga de nuestro ojo, antes de quererle sacar la basura al otro, a la otra persona. Y eso no lo hacemos nosotros. Nosotros somos buenos para ver la basurita del otro, pero no vemos la gran viga, el gran pedazo de basura que nos impide mirar lo de Dios. Entonces, amados, él explica que su esposa ni siquiera besos se dejaba dar. Dice que cuando él llegaba de predicar de la obra de Dios, entonces la quería besar y abrazar, pero ella estaba bien delgadita, de la misma enfermedad. Ella misma dice que le practicaron brujería, no me consta, no lo sé. Ella decía muchas cosas, amado, y ella contó
que ella pues no se dejaba ni tocar de su esposo porque sentía que él era un morboso, sentía como que estaba encima de ella aquello, porque había sido violada por sus tíos. Mire cuántos cristianos podemos traer traumas a la vida cristiana, y eso puede afectar a nuestros hijos, nuestra familia, que porque a mí me hicieron un daño, yo se los hago a mis hijos. Amado, esto que sirva para que nos revisemos la vida, cómo estamos tratando a los demás. Entonces ella sin querer maltrataba a su esposo porque no le permitía ni siquiera que la tocara, y esto pues el hombre sufría mucho, dice él, pero yo me agarré de Cristo, dice, yo nunca le fui infiel a mi esposa, dice él. Entonces a mí no me consta, ya le digo. Pero entonces cuando él oraron y oraron por años para toda la iglesia y todo el mundo que era cristiano, miraban sus videos, orábamos para que Dios la sanara, pero Dios se la llevó. ¿Quién es el que de ahí quita la vida? Es Dios. Dios se la llevó por la enfermedad. Pero ella se fue con Dios, confesando a Cristo y todo, pidió perdón a él públicamente y a toda la iglesia y a todos. Ella sentía necesidad de pedir perdón. Y yo estoy segura que Dios la perdonó y a todo lo que ella quizás le había dañado. Pero entonces, cuando ella tenía una hija de 12 años y su hija, mira que su mamá está en la presencia de Dios. Y ella lloraba, pero dice, no lloro de tristeza, sino de alegría, porque Dios me mostró a mi mamá, dice, rejuvenecida. Y la miró con una niña, dice que era que la había perdido a una niña que duró solo pocas horas de vida y era su hija que habían tenido en vida. Y dice que la miró con esa niña, su propia hija. Entonces, el hombre al mes se está casando y está siendo apoyado por su propia hija. Parte de la iglesia lo apoya, pero parte de la iglesia se va de la congregación condenándolo, aún los que profetizaban y todo eso, que decían que el Señor los iba a usar al pastor y todo, le dieron la espalda y lo condenaron, y muchos otros pastores y mucha otra gente. Pero yo, sin conocer el fondo del asunto, y le doy gloria a Dios, no hice eso, sino que oré al Señor e investigué. No lo justifico, claro que no, pero la palabra de Dios dice que antes mejor es casarse que estarse quemando. Quiere decir, él dice que él prefirió casarse rápido porque realmente él se estaba quemando. Él ya tenía a una hermana de frente que también es una sierva de Dios de otra iglesia. Dice que aún estando viva su esposa, él sintió de repente, dice, y dijo con ella, si mi esposa no Dios no la sana y muere, yo me voy a casar con ella. Y vea que la muchacha aceptó. Entonces vemos que el Señor puede estar en el asunto. No digo que no lo aseguro yo, solo Dios sabe, pero él fue y fue sincero con su esposa y le dijo. Entonces ella se sintió un poco triste, dice, se sintió mal al principio, pero luego ella le dijo a él, aconsejándolo, si es de Dios, habla con nuestra hija, que es una sierva de Dios, y si ella lo acepta, entonces hazlo, pero si ella no lo acepta, no cometas errores. Ella lo aconsejó eso y vemos que su hija lo aprobó eso. Pero entonces, ¿quién no somos nosotros para condenar a la gente? Asimismo, amado, yo no puedo venirte a condenar a ti, no puedo dar una palabra que no está en la Biblia. Y este tema que yo tengo de parte de Dios, yo quiero leerte lo que dice el Señor en Mateo 8:22. Esto lo dice Jesús, no lo digo yo. Dice él en este versículo, no me voy a ir a contexto ni nada de eso, sino solo voy a leer este versículo. Y dice el Señor, Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. A Dios dele toda la gloria por su palabra. Por medio de Cristo es la gloria y gracias le doy por su Espíritu Santo a mi Dios. Que se lo voy a repetir, versículo 22 de Mateo 8. Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué nos dice el Señor? Que lo sigamos. Dice, no me sigas. Dice, sígueme. Esta palabra es para nosotros. En ese momento fue para otra persona, pero ahora es para nosotros. Y después dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Se refería a un hombre que había enterrado, había muerto su papá. Y él le pide que le dé primero la oportunidad de ir a enterrar a su papá. Sin duda alguna, Dios que todo lo sabe, le está diciendo, ese hombre no me creía a mí, ni los que lo van a enterrar. Pero tú sígueme. Hay quienes estamos vivos, caminamos y hacemos muchas cosas. Me permiten. Ay, disculpen.
Lo que pasa es que tenía una alarma para ya salir y va de sonar y estaba estorbando el trabajo de mi hija. Amados, entonces, el Señor, déjenme que aquí tengo la Biblia. El Señor aquí habla claro, amados. Hay dos tipos de personas que ven usted caminando por este mundo. Los que están vivos porque ya tienen la vida, que es Cristo Jesús. Y los que aún no han nacido de nuevo, están muertos, dice la Biblia. Te doy cita bíblica, ve, investígala. Dice la palabra del Señor que Él es la vida. Él lo dice en varias partes de la Biblia, pero dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el otro que no la tiene, lo que tiene es la condenación todavía. Usted sabe que Adán y Eva pecaron, y a través de ese pecado de los primeros padres de esta humanidad, vino sobre nosotros la muerte espiritual. Ellos no murieron como pensaba a lo mejor ellos, cuando el diablo les dijo, no van a morir. Y el Señor les dijo, sí, van a morir, pero el Señor no se refería a una muerte que murieran física y quedaran ahí tiesos ya y le saliera su alma. No, el Señor les advirtió, aunque sí nos afecta nuestra vida física, estar muerto espiritual nos afecta nuestra vida física, pero lo que se refería el Señor precisamente era la muerte espiritual. Entonces, cuando nace una persona, crece y ya viene heredando el pecado de Adán y Eva, está muerto. Necesita, como Cristo le dijo al fariseo, Juan capítulo 3, para que usted vaya a leer, nacer de nuevo. Le dijo, nacer de nuevo era para que viviera con Él. Porque si el que no acepta a Cristo camina y morirá un día e irá a donde Cristo dice que fue el rico. Lázaro tenía la fe en Dios y por eso él se fue. No es que Dios hace distinción que porque era rico se fue al infierno, no. Es porque el rico había testimonio por Cristo que había hecho muchas maldades y no se había arrepentido y murió sin arrepentimiento. Lázaro era un pecador, pero se había arrepentido. Por eso es la distinción que existe. Ahora con el pasaje, amados, que yo te quiero hablar también un poco en Lucas capítulo 15, para que tú vayas a leer del versículo 11 al 32, ve y lee sobre la historia del hijo pródigo. Ahí vemos como uno de los hijos de un padre pide su herencia y el Señor se la da, no se la niega. Nuestro Dios, si nosotros le pedimos algo y no le decimos en tu voluntad, el Señor la puede dar, porque uno se encapricha. Este hijo estaba encaprichado. Este hijo quería ir a disfrutar, y muchos hijos de Dios queremos andar en el camino de Dios, pero no dejamos las cosas de la vida vieja, de la muerte en la que estuvimos. Entonces, al practicar una vida perdida como este hijo que se fue y malgastó la herencia de su padre, nosotros somos coherederos con Cristo, dice la Biblia. Vea que todo lo que le digo, vaya, investíguelo. Él dice que somos coherederos con su propio Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Nosotros venimos a ser hijos adoptados por haber creído en Jesucristo. Nacemos de nuevo porque Él nos hace nacer de nuevo con el Espíritu Santo que nos es dado. El Espíritu Santo vivirá en el Hijo de Dios para siempre. Mientras no blasfememos contra el Espíritu de Dios, Él estará en nosotros hasta el día de que muramos. Pero ahí viene el detalle. A lo que Dios quiere que yo llegue y que comprendamos cosas que no entendemos a simple vista, a no ser que el Espíritu mismo, que es el que reveló las Escrituras, los santos hijos de Dios, que tenemos hoy las Escrituras para leer, Él es el que las reveló, Él es el único que nos puede explicar, no yo, sino el Señor, y Él es el que viene explicando la Biblia por muchos siervos a través de la historia para que nosotros andemos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escuchó este versículo, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Yo puedo ser hija de Dios, nacer de nuevo, tener el Espíritu Santo, pero si yo vuelvo como el hijo pródigo, me voy de mi Padre, me voy de Dios, me voy de Jesús, como la rama que no produce buenos frutos, sino malos frutos. Dice que es cortada y echada en el fuego. Entonces, si yo me voy y no vuelvo con el Señor en vida, yo me voy a quedar muerta en mis delitos y pecados otra vez. Muero espiritualmente. Y el Espíritu Santo, el día que yo fallezca, Él saldrá de mí. ¿Y dónde irá mi alma? Ahí está el detalle. ¿A dónde fue el alma del rico? A otro lugar que no fue Lázaro. Él fue a un tormento. Vea, los dos eran pueblo de Dios.
eran judíos, eran israelitas los dos, pero ellos juntos al morir no se fueron. Ellos se fueron uno para un lado y otro para el otro. Eso puede pasar a los hijos de Dios, que volvemos a pecar y volvemos a pecar y pedimos perdón, pero a lo mejor al comienzo pedimos perdón de verdad, pero luego es tanta la práctica del pecado que se nos hizo una costumbre. Como antes teníamos la costumbre de pecar, volvemos a pecar. Este hijo pródigo le fue mal y por eso él recapacita. Vaya por favor a leer la historia para que usted pueda, yo estoy haciendo un poco corto el video, para que usted pueda comprender que Dios allí tiene muchos mensajes. De esta enseñanza se pueden hacer muchos mensajes y por eso se han hecho a través de la historia muchos mensajes de parte del Espíritu Santo en este pasaje. Él, si hubiera muerto fuera, lejos del Señor, yo le digo, por el título que Dios me dio, él hubiera dejado de ser hijo de ese padre. Yo tengo un hijo que se llama Carlos. Él es mi hijo primogénito. Ahorita yo le digo es mi hijo. Los dos somos creyentes en Jesús. Pero el día que él muera, él deja de ser mi hijo. ¿Y saben qué sería él? Si se va con Dios. Si él anda bien con Dios en santidad. Porque sin santidad él no va a ver al Señor. Eso dice la Biblia. Ni yo, ni usted. Pero si el día que él muera, él deja de ser mi hijo. Ya no voy a decir yo mi hijo, porque ya no está viviendo en este mundo. Él va a estar muerto, ya sea que se fue con el rico al tormento eterno, o sea que se fue donde está Lázaro. Porque hay dos lugares, Jesús lo dice. Está el tormento donde van las almas que no tienen a Cristo, que no temen a Dios mientras vivieron. Hay que tener a Cristo y hay que andar en el temor de Dios, obedeciéndolo en la Biblia, en santidad, sin la cual vuelvo y repito para que se quede acá en aquellos que creen otras doctrinas que el enemigo Satanás le ha revelado aún a hijos de Dios, como lo ha hecho conmigo, torciendo la palabra. La palabra no dice que en pecado miraremos a Dios, dice que sin santidad no veremos al Señor. Entonces mi hijo deja de ser mi hijo. ¿Y saben qué va a hacer si se va con Dios? Un hermano para siempre, porque todos los que vayan con Dios son hermanos de Cristo, somos hermanos. Por eso aquí en la tierra a mí me gusta más decirle a los pastores con cariño, ¿verdad? Aunque ellos tienen el llamado de ser pastores, yo prefiero decirle hermanitos, porque en el cielo vamos a ser todos hermanitos para siempre. Y el único Padre, Dios, y nuestro Cristo es nuestro hermano mayor, el que está intercediendo por nosotros a la derecha. Entonces, de ese argumento se agarran algunos que han torcido la palabra y dicen que como el hijo siempre es hijo. Yo decía, Dios mío, es verdad. Mi hijo siempre va a ser mi hijo, aunque me mate. Van a decir, el hijo de su mamá me mate con malas palabras, me ofenda y me haga daño y me muera del dolor. Él es mi hijo. Pero si yo me muero, yo ya voy a dejar de ser la mamá de él. Me acabé, ya no existo. Entonces es lo mismo ahora. Este hijo regresó, me voy a ir donde mi padre, y él entró en convicción de pecado. Y por esa razón, amados, también Dios quiere que tú y yo tengamos convicción de pecado y dejemos de decir lo que la Biblia no dice. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Dejen que los muertos entierren a sus muertos, dijo Jesús. Aunque están vivos y respiran, están muertos porque andan en sus delitos y en sus pecados. Y el que muere sin Cristo, murió para siempre. Si quieres la vida eterna, ven a Cristo Jesús. Si estás en una religión que te ha engañado, ven a Cristo Jesús. Religión no salva, solo Cristo. Y Él viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Oh amado, yo deseo que tú tengas salud y que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, dice el Señor. Busquemos de Dios su reino y las demás cosas serán añadidas, dice el Señor. Primero Dios, amados, y luego Él se hace cargo de todos nosotros. Cristo viene. Ya miran las cosas que están pasando y que peores cosas que van a suceder. Los principios de dolores han comenzado y esto aumentará de a poco. Luego Cristo se lleva a su iglesia y allí Dios quiere que usted se vaya con Él y yo también. A Dios es toda la gloria. Bendito sea el Señor.